Hola a todos, bienvenidos. Yo soy la doctora Yajera y el día de hoy vamos a hablar del tema de traqueostomía. Vamos primero con la definición. La traqueotomía es un orificio que se realiza quirúrgicamente en la parte delantera del cuello y en la tráquea. Se coloca un tubo de traqueostomía en el orificio con el fin de mantenerlo abierto para permitir así la respiración. El procedimiento quirúrgico mediante el cual se crea esta apertura se denomina traqueostomía. Sus indicaciones. Hay dos divisiones generales en las cuales tienes que fijarte. Las selectivas y las de urgencia. En las selectivas se va a indicar cuando necesitemos proveer una vía aérea por un largo periodo de tiempo y el paciente se encuentre intubado. También en casos de manejo inadecuado de secreciones, como tos insuficiente debido a dolor crónico o debilidad de aspiración, o también profilaxis como preparación para procedimientos invasivos, como un tumor en cabeza o cuello, o en un periodo de convalescencia también, y por apnea del sueño severa, no susceptible a CPAP u otro tipo de procedimientos. Y de urgencia, pues lo vamos a indicar cuando necesitemos evitar una obstrucción de la vía aérea o también por anomalías congénitas, traumatismos cervicales con lesiones severas de los cartílagos tiroides o cricoides, también del hueso ioides o grandes vasos, por un enfisema subcutáneo en cara, cuello o tórax, fracturas faciales y de mandíbula que puedan desencadenar una obstrucción de la vía aérea superior, o trauma, así como quemaduras o anafilaxis. Todas estas son indicaciones de urgencia para poder proporcionarle al paciente una vía aérea segura que le salve la vida. Hablando de la anatomía, vamos a tocar solamente ciertos puntos clave. Su estructura, pues anterolateralmente van a ser de 16 a 20 cartílagos traqueales y posteriormente va a ser músculo traqueal. Sus límites van a ser los siguientes. El superior va a ser el extremo inferior de la laringe, cartílago cricoides o manzana de Adán, y a nivel vertebral a nivel C6. Y el inferior va a ser en la bifurcación traqueal a nivel del ángulo esternal y borde superior de la vértebra T5. Su irrigación está dada por, hablando de las arterias, por ramas traqueales de la arteria tiroidea inferior, y lo venoso va a ser por el plexo venoso tiroideo inferior. El drenaje linfático van a ser por los nódulos paratraqueales y los ganglios linfáticos paratraqueales cervicales y torácicos. Está inervado por el plexo pulmonar y pues sus funciones van a ser el transporte de aire dentro y fuera de los pulmones y protección. Movilidad. La tráquea, como órgano extensible y elástico, sigue la laringe en todos sus movimientos. Por acción táctil de la tráquea se moviliza de izquierda a derecha. Sus dimensiones van a ser variables dependiendo de la edad del paciente, pero en un paciente adulto la longitud es de 12 centímetros en el hombre y 11 en la mujer, con un calibre traqueal que va a variar. En un niño de 1 a 4 años, el diámetro traqueal va a ser de 6 milímetros, de 4 a 8, de 8 milímetros, de 8 a 12, de 10 milímetros, de 13 a 15 en el adolescente, 16 a 18 en el adulto. Hablando de sus relaciones, por delante tiene relación con el istmo de la tráquea y la arteria tiroidea, así como las venas tiroideas inferiores. Y por detrás, esófago lateralmente, con los lóbulos tiroideos, con el paquete vasculonervioso del cuello, la arteria tiroidea inferior, nervios recurrentes y ganglios de la cadena recurrencial. Durante su preparación preoperatoria, hay que tomar en cuenta parámetros de laboratorio, parámetros ventilatorio. Cuando se trata de una traqueotomía ordinaria, hay que preparar un campo estéril de forma usual. Y la preparación estéril suele omitirse cuando pues, se trata de una traqueotomía urgente.
Todo va a depender de cómo se encuentre el paciente, qué tan estable se encuentre y a lo mejor incluso el servicio en el que nos encontremos. No es lo mismo que esté programado, ya sea por otorrinolaringología o por cirugía general para una traqueotomía, a que se realicen urgencias porque el paciente no tiene una vía aérea segura por una fractura de la cara, que tenga dermatizada la boca y, no sé, la nasofaringe y que necesite una intervención de urgencia en ese momento. No es igual, las medidas que se van a tomar van a depender de cómo se encuentre el paciente en ese momento. Claro que si podemos tomar nuestras medidas y prevenir alguna complicación, pues vamos a pedir la valoración preoperatoria, preanestésica, laboratorios y parámetros ventilatorios, siempre que sea posible. Lo que les mencionaba, los calibres de la tráquea, dependiendo de la edad, no era que lo pusiera solo porque sí, sin ningún motivo, sino que las cánulas van a variar en calibre y tamaño. Y pues para que lo tomen en cuenta, dependiendo de la edad y del tipo de paciente, qué tipo de cánula pueden utilizar, vaya, considerando la normalidad, teniendo claro nuestras excepciones y teniendo que tomar las decisiones conforme veamos al paciente. El tipo de anestesia que se le dé al paciente durante el procedimiento, pues casi nunca depende de nosotros, siempre está el anestesiólogo quien nos va a ayudar con esta parte, pero para que lo conozcan, generalmente en una traqueotomía ordinaria se puede utilizar anestesia general, filtración también e intubación orotraqueal. A veces ya están intubados, como les mencionaba, es ordinaria, es selectiva y planeamos el procedimiento quirófano. Y el paciente se le quiere realizar ese procedimiento porque tiene mucho tiempo intubado y va a durar más tiempo intubado para prevenir pues complicaciones derivadas de la intubación por tiempo prolongado. Entonces, a veces están intubados y ya para cuando estamos haciendo el procedimiento, que lo hacemos muy cómodamente, porque pues ya tenemos la vía aérea segura del paciente, pues ajá, hay que quitar el tubo y demás. Pero bueno, a veces sí están intubados. Y en una traqueostomía de urgencia se prefiere la anestesia local porque pues la prisa que tenemos para poderle dar una vía aérea al paciente. La técnica quirúrgica, vamos a hablar muy a grandes rasgos y sin mucha especificación, porque pues tenemos poco tiempo. ¿Qué se hace? Primero, pues la anestesia local y sedación, en el caso de que sea en una de urgencia, por ejemplo. Hay que poner al paciente en posición supina con el cuello en extensión y hay que hacer una incisión entre el segundo y el tercero anillo traqueal. Puede hacerse horizontal, transversa o en cruz, dependiendo de la técnica que se domine y se maneje en el hospital donde pues realizaron su adiestramiento. También se puede utilizar un colgajo de Borg, es otra opción para realizar este procedimiento. Aquí tenemos una figura en donde se muestra pues ya el paciente en decúbito supino y pues nos marca A, B y C, en donde A señala el borde inferior del cartílago cricoides, B indica el lugar de la incisión y C muestra la escotadura external. Hay que hacer una sección de la piel, del tejido celular subcutáneo y el músculo cutáneo del cuello, platísima. También hay que seccionar la capa anterior de la aponeurosis cervical profunda y hay que separar los músculos prelaringios como el esternoioideo y el esternotiroideo. Hay que realizar incisión de la capa posterior de la aponeurosis cervical profunda, donde aparece el istmo de la glándula tiroides. Y bueno, aquí tenemos el colgajo de Borg, ya tenemos aquí la tráquea, donde se realiza, pues, digamos que de manera general una incisión en U invertida y se refiere el colgajo traqueal con mucho cuidado para poder permitir el paso de la cánula hacia la tráquea.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una técnica ordinaria y una de urgencia? Pues la traqueostomía ordinaria, la incisión casi siempre se hace horizontal en la piel, la disección se hace por planos, la hemostasia es al instante, conforme vayamos avanzando vamos en hemostasia, se realiza infiltración traqueal y casi siempre también se utiliza una incisión horizontal o de borde en tráquea, con más cuidado, con más calma, con más tiempo. Y la traqueostomía de urgencia, la incisión se hace vertical en la piel, o a veces hay urgenciólogos o algunos especialistas que sí lo hacen horizontal también. Se hace una disección rápida, la hemostasia la hacen hasta el final, la infiltración de la tráquea también se realiza y la incisión también es vertical en la tráquea. Lo hacen demasiado rápido, a veces se dañan más estructuras, eh, pero bueno, es por darle al paciente una vía aérea, así que vida antes que función, y en este caso, pues hay que tratar de hacerlo lo mejor que podamos a la primera, pero generalmente sí lo hacen vertical. Diferencias por especialidades. Bueno, en cirugía general, a veces por la prisa, que casi siempre es cuando pasa en urgencia, hacen la incisión vertical en la piel, la disección de músculos y de tiroides puede ser también un poquito brusca y la incisión vertical o en cruz en la tráquea. Otorrino se hace a veces también incisión vertical en la piel, aunque se prefiere hacerla horizontal. La disección se hace digital de los músculos y desplazamiento de la tiroides. A veces en cirugía cortan los músculos o parte de la tiroides si es que está ahí en el camino. En otorrino he visto que son un poquito más quisquillosos y lo refieren. Aunque también he visto cirujanos que son muy quisquillosos y que también lo refieren, lo hacen a un ladito, lo disecan con mucho cuidado para no dañar las estructuras. Todo depende del especialista. Y la incisión vertical o colgajo de Borg, acá en otorrino casi siempre veo que hacen el colgajo de Borg, como que lo prefieren también. Eh, Ambas especialidades tienen su escuela. Bueno, y algunas consideraciones para la traqueotomía en el paciente pediátrico. Se hace incisión vertical simple en la tráquea, sobre el segundo y tercer anillo traqueal. Se utiliza broncoscopio o tubo endotraqueal y tiene que asegurarse el tubo de traqueostomía. Bueno, en esta diapositiva ya les muestro algunos pasos para hacer la traqueostomía. En la figura 2 se observa la incisión de la traqueostomía. También en la figura 2, en la parte de abajo, se ve cómo se diseca. Están disecando el plano subcutáneo. Y en la figura 3 se disecan los músculos prelaringeos en la parte media, al igual que en la parte 3 arriba. Ya se muestra una capa anterior de aponeuritis cervical profunda y los músculos prelaringeos ya separaditos. Mientras que en la figura 4 ya está la exposición de la pared anterior de la tráquea, nada más para hacer la incisión, como hayamos preferido hacerla, a lo mejor de Borg, o una incisión transversal o vertical, no lo sé, depende de la técnica que domine. Si es posible, hay que desplazar el istmo tiroideo. De lo contrario, pues se secciona y se liga con sutura. Hay que infiltrar con anestesia local la pared anterior de la tráquea y el lumen para evitar reflejos inhibitorios al abrirla. Se abre la tráquea, como les decía, en las diferentes técnicas que conozcan, ya sea que en U, en vertical, en Y, como hayan preferido, dejando indemne al menos un anillo traqueal por debajo del cartílago cricoides. Idealmente se abre entre el tercero y el cuarto anillo traqueal. Tipos de incisiones sobre la tráquea, pues habíamos comentado que hay que ver cuál preferimos, pero hay vertical, circular, en charnela inferior o superior, en H, en cruz y muchas otras, ¿vale? Hay que ver cuál maneja el aspecto con el que estés o el que te haya demostrado o te haya enseñado a hacerla para ver pues cuál vas a preferir hacer tú, porque pues la mejor técnica pues es la que uno domina, que el cirujano domina.
Bueno, aquí ya vemos en la figura 5, ya elegiste la incisión, ya la realizaste y se observa la apertura de la tráquea y el tubo endotraqueal. En la figura 6 y 7 están fijando con puntos la tráquea a la piel. A veces no lo hacen. Visto, la mayor parte de las personas no lo hacen, mucho menos con tantos hilos como lo hizo la persona que publicó el artículo pero algunas personas sí. Entonces ya quería mostrarles para ver pues diferentes puntos de vista de cómo realizar este procedimiento. Y ya en la 8, pues la introducción de la cánula de traqueostomía. Bueno, y como les comentaba, pues ahí se ve la fijación de la tráquea piel con 5 o a 6 puntos en total en el borde superior e inferior, incluyendo ahí la piel, tejido subcutáneo y la pared de la tráquea, colocando de 1 a 2 puntos de cada lado. Aunque, como les digo, yo no creo que sea necesario tanto, igual y nada más un puntito de referencia. Pero bueno, va a ser preferencia de cada especialista. El número de cánula de traqueostomía pues va a depender del pacientito, siendo más pequeño en los niños y pues cambiando con la edad, hay que tener varias cánulas por si alguna no queda. Complicaciones, las tempranas, pues va a ser una falsa vía, obstrucción o desplazamiento del tubo de traqueostomía, enfisema subcutáneo, edema pulmonar, neumotórax, infecciones. Y tardías van a ser estenosis traqueal, tejido de granulación y fístula tráqueo-innominado. Para la decanulación no es que sean leyes, pero hay ciertas recomendaciones que hay que tomar en cuenta antes de realizarlo. Primero, debe de estar sanado el proceso patológico de base que haya llevado a que pongamos esa traqueostomía. Hay que realizar primero también, antes de quitarla, el tubo por uno más pequeño y sin globo. Y hay que retirarlo también si hay alguna oclusión. Hay unos criterios que son los que les puse ahí del cuadro 1 para la decanulación, que dice que hay que tener estabilidad clínica demostrada por ausencia de fiebre, sepsis o infección activa, una presión parcial de dióxido de carbono menor a 60 milímetros de mercurio, una evaluación endoscópica normal o lesiones que ocupen menos del 30% de las vías aéreas, ausencia de delirio o alteraciones psiquiátricas, adecuada deglución, evaluada por el reflejo de glutorio, el colorante azul o videofluoroscopía, capacidad para expectorar y presión expiratoria máxima mayor a 40 centímetros de agua. Muy. Y pues esto ya sería todo. Esta es la bibliografía que utilizó para esta presentación. Pues denme un like, suscríbanse, denme un comentario, ayúdenme a hacer más contenido, que es difícil para mí. Estoy en la residencia, estoy cansada todo el tiempo y esto lo hago pues en mis tiempos libres. Así que espero que les ayude. Si tienen dudas, mándenme un mensaje en mis redes sociales o al Gmail y cuando tenga la oportunidad les contestaré para ver en qué puedo ayudarles. Cuídense mucho. Hasta luego.